Muy bien, muy buenas tardes a todos. Buenos días también a todos aquellos que estáis al otro lado del charco. Es un auténtico placer estar con vosotros aquí en este webinar. Especial gracias, agradecimiento a los alumnos de ALDE Business School del Máster de Gestión de Riesgos y a todos los que tenéis, bueno, pues habéis hecho este hueco para asistir al mismo. Espero que sea interesante para vosotros. Voy a intentar de ser lo más activo posible, lo más práctico, de manera que os pueda ser interesante tanto a nivel profesional como a nivel personal para vuestro presente y para vuestro futuro. Pues muy bien, pues dicho lo cual, vamos a empezar ya directamente. Y una definición que creo fundamental, ¿no? La unidad de riesgos es un área hoy más que nunca imprescindible para balancear los riesgos con las oportunidades que dichos riesgos presentan. Esto es importante porque siempre se suele ver la figura del riesgo como algo negativo y sin embargo hay una connotación absolutamente positiva. El riesgo está unido directa e inversamente proporcional en función de esos riesgos con las oportunidades que brindan si se tiene una estructura adecuada de gestión del riesgo y si se tiene sobre todo una estrategia que esté uniendo la gestión del riesgo, una gestión correcta del riesgo con las oportunidades y beneficios que brindan. Por tanto, el impacto que tiene una mala gestión, no solamente sobre la inversión, sino sobre el crecimiento y sobre la supervivencia de una empresa, de una organización, es absolutamente trascendental. Y es importante que tengamos muy claro dónde se mueve la gestión de riesgos dentro de cualquier organización. Independientemente de que sea una gran empresa, una multinacional, una mediana empresa, una pequeña empresa o incluso un organismo público, la necesidad de gestionar todos y cada uno de los riesgos presentes y, a ser posible, utilizando herramientas, tanto de inteligencia artificial, machine learning, otro tipo de tecnologías, de anticiparse a esos posibles riesgos que cualquier organización puede tener en cualquier momento, es la llave precisamente para que esos riesgos se conviertan en verdaderas oportunidades. El control hoy más que nunca es una faceta importantísima. Por eso, dentro de la gestión adecuada que debería tener cualquier organización, pasaría por tener muy claro esta parte de la slide que estáis viendo ahí, la identificación y clasificación de los riesgos y la cuantificación y ponderación de los mismos en el modelo de gestión de la empresa y de los objetivos empresariales estratégicos que tiene, forma parte trascendental de una analítica de riesgos que sea correcta, que esté dentro de, digamos, a los puntos necesarios para que sea exitosa. Además de ese análisis de riesgos, está, como veis, rodeándolo un tratamiento para mitigar y, a ser posible, eliminar el riesgo. Hay muchos riesgos que son eliminables, aparte de transferibles. Si podemos eliminar riesgos, evidentemente vamos a controlar muchísimo mejor la forma en la cual trabaja la organización. Y eso forma parte de la gestión de riesgos. Y por último, tan importante como ese análisis, esa analítica, esa gestión, está el registro y las funciones de riesgo. Si bien nos vamos a ceñir a esta última parte, es importante que veamos en global que todo es riesgo en la organización, pero que todo riesgo lo podemos invertir de manera que no solamente esté controlado, sino que nos pueda dar un beneficio a corto, medio y largo plazo. Y eso va a ser una parte importantísima del control y la monitorización de los riesgos. Fijaros que ha cambiado mucho desde hace apenas 3 años a 2020, independientemente, por supuesto, de la pandemia, del COVID, todos los elementos fundamentales que antes se tenían en cuenta como principales riesgos. Fijaros que en este top 10 de 2017, el daño a la reputación, a la marca, la desaceleración económica, una recuperación lenta, un aumento de la competencia, eran riesgos muy severos para los principales directivos de las organizaciones a nivel mundial. En 2020, fijaros cómo prácticamente aumento de la competencia y la desaceleración económica son dos elementos que siguen ahí. Y más ahora, sobre todo la recuperación lenta con el tema del COVID. Evidentemente, esto es importante, que las empresas hagan una auditoría de riesgos, un pequeño informe, un pequeño balance de cómo están sus riesgos presentes y cómo creen que no solamente el COVID, sino los riesgos que están presentes y que ya estaban antes de la pandemia, van a seguir produciendo o pudiendo producir problemas, gaps, brechas en la organización de la compañía. Todos estos riesgos latentes, presentes en las organizaciones, estos 10, siguen siendo muy importantes. Pero hay un cambio, hay un sesgo en este tipo de riesgos. Es importante que identifiquemos en la organización hacia dónde tenemos que vigilar más estos riesgos
porque no todos lo van a aceptar de la misma forma. Y es muy importante, porque como digo, no solamente tenemos que fijarnos en los riesgos comerciales y financieros, que casi siempre son los que más se ponderan, sino en otros muchos que están ahí latentes y que cuando se manifiestan pueden generar también problemas de diversas índoles. Por eso es importante, dentro de la función del riesgo y los departamentos, en que se tenga una fuerte categorización de esos riesgos. ¿Dónde se mueven las áreas y departamentos? La empresa es un todo y está formado por diferentes áreas y procesos. Un fallo en un departamento puede ser más que suficiente para que toda la empresa, toda la organización falle. Y eso es una cascada. Lo vemos en una mala situación económica, en una mala situación financiera, en la pérdida de un gran cliente, en la pérdida reputacional de la marca. Todo eso es capaz de arrastrar a toda la organización. Y tenemos muchísimos casos. Por ejemplo, yo creo que el más conocido ha sido cómo ha causado una pérdida millonaria en el caso de Facebook con la famoso problema de Cambridge Analytica, ¿no? Como una mala gestión de la reputación de la marca es un riesgo tan alto que puede generar en un solo día una pérdida superior a los 100.000 millones de dólares, que obviamente solamente se puede permitir compañías tecnológicas tan importantes como es Facebook. Por eso es muy importante que tengamos nivelados nuestros sistemas de riesgos de manera que automáticamente podamos evaluar la solvencia del sistema, lo que es una evaluación de solvencia, un SVS, a partir de cada área, de cada departamento, de cada proceso y de cada procedimiento. Si tenemos un modelo circular y funciona, es el método mejor de que todo siga funcionando. Y no solamente eso, sino que se generen oportunidades, porque las oportunidades están latentes en la organización y a veces no es fácil identificarlas. ¿Cómo podemos identificar de un riesgo una oportunidad? Por ejemplo, un competidor en un momento determinado es un riesgo, efectivamente. Pero ¿hasta qué punto podemos convertir ese riesgo en una oportunidad si fuéramos capaces de acercarnos a ese competidor, hacer una joint venture o incluso si tenemos capacidad económica, comprar a un competidor? Por eso muchas veces vemos la parte negativa del riesgo cuando realmente la función y el departamento de riesgos debía valorar ambos aspectos y tenerlos claramente diferenciados, porque las oportunidades surgen, pero surgen en un momento determinado y hay que estar muy atento a aprovecharlas, ¿de acuerdo? Mientras que los riesgos, lógicamente, los vamos a tener siempre. Riesgos financieros, riesgos con clientes, riesgos reputacionales, vivimos con ellos. La empresa y el riesgo prácticamente son todo uno. Es una realidad que nunca podemos olvidar y que tenemos que tener muy clara. Bien, ¿qué riesgos tenemos y cómo tienen que estar evaluados dentro de la función los departamentos de gestión del riesgo? Pues tenemos riesgos del entorno, asociados a la naturaleza y asociados al país. Independientemente de dónde nos encontremos, lo vamos a tener. Da igual que sea el continente americano, que sea el continente europeo, que sea el continente asiático. Y además, estamos globalizados totalmente, al 100%. Hoy vendemos en cualquier parte del mundo y cualquier riesgo no está a 5 kilómetros de nuestra empresa, sino que puede estar a miles de kilómetros. Y eso es importante porque no siempre estamos acostumbrados a estar en una zona de confort del riesgo. Y pensamos que tenemos los riesgos controlados. Y los tenemos controlados, sí, pero muy cerquita de nosotros. Pero hay otros riesgos que están fuera. Y en cuanto se produce una brecha en esa cerca, automáticamente ese riesgo pasa. Y pueden ser riesgos tan latentes y tan graves que pueden realmente suponer un grave riesgo real de pérdida en cualquier rubro de la organización. Esos son riesgos que no hay que perder de vista, pero evidentemente tenemos otros muchos más, de reputación, el propio riesgo puro del modelo de negocio, especulativos, estratégicos, todos esos riesgos están presentes, pero si están debidamente ponderados, si llevamos un sistema de control automatizado, de manera que solamente podamos analizar aquellas alertas, aquellos sensores que activan un posible riesgo latente, estaremos mucho más asegurados. Y os puedo decir que además estas compañías son compañías que están mucho mejor valoradas en mercado porque nunca han tenido un riesgo severo y si lo han tenido han sido capaces de mitigarlo. Los sistemas de control no solamente están para controlar el riesgo, también están para tomar la decisión de qué hacer cuando se produce una situación de riesgo real que puede poner en peligro un área o todas las áreas de la organización. Por eso es importante que estos riesgos de carácter empresarial, tanto los puros, los que pueden provocar una pérdida de muchos tipos en la organización, como los que especulativos, los tengamos
ponderados, los tengamos categorizados. Si es así, cualquier persona dentro del departamento, de cualquier departamento, cualquier empleado de la plantilla de una organización sabe qué hacer. Porque hay que recordar que la organización es una, pero todos tienen la obligación y también el derecho de conocer exactamente cuáles son sus riesgos en sus áreas. Porque vuelvo a repetir, puede tener diferente nivel de riesgo, pero el riesgo puede empezar desde cualquier punto de la empresa. Es exactamente igual que una chispa puede provocar un grandísimo incendio y muchísimas pérdidas, solo una chispa. Por eso es tan importante los sistemas de control, el tener unas normas, unos protocolos que se autoactiven en el momento de que se ha traspasado un sensor de riesgo, que se ha activado una alerta, que el sistema ha monitorizado una posible situación que pueda generar una complejidad en la organización. Y eso, máxime cuando estamos hablando de organizaciones que tienen muchas filiales, muchas empresas, muchos sectores y muchos modelos de negocio diferentes. Y esto es algo que es muy importante. El analista o el experto en estrategia de riesgos es el perfil que más va a valer en los próximos años. Ya esto os lo digo como noticia, pero es algo que ya se está viendo en el mercado. Un analista estratégico del riesgo, ¿no? Porque es la persona que va a conocer muy bien la empresa y va a saber anticiparse a esas posibles situaciones. Por supuesto, siempre que tenga control e información. Evidentemente, la reputación, los riesgos que están dentro de, por ejemplo, la pérdida de la cuota de clientes, bajos ingresos, paralización de inversiones, es importante que tengamos un sistema dentro de un protocolo normativo que habilite no solamente a detectarlo, sino, si es posible, anticiparse a ese riesgo. Porque casi todos los riesgos que están dentro del modelo reputacional de marca financiero-comercial suele generar una primera brecha. Si hablamos de gestión de brechas, seguramente alguno de vosotros ya lo sabe, hay 3 niveles de brecha. Si la primera brecha se produce y no se mitiga, no se tapa, pasa a una segunda brecha. La segunda brecha es el punto de no retorno de una organización. Es decir, o finalmente termino con este riesgo, con este problema, o si este problema no se cierra, lo único que puede hacer es engrandarse, hacerse más grande. Esa tercera brecha es la que ya supone la rotura. Y esto es muy parecido a lo que pasó con el Titanic, allá por 1912. Fijaros que el Titanic era el único, en este caso, el único barco en el mundo que tenía una capacidad impresionante, no solamente de personas, sino de moverse en el mar, ¿no? De navegar. El único requisito era que no tuviera, como máximo, podía tener 5 departamentos estancos inundados. Ese era el único requisito. Y lamentablemente, una de las características que tuvo el Titanic fue que todos los mamparos, hasta el quinto, fueron en este caso inundados. Es decir, que técnicamente, solamente por la forma que tenía el Titanic, tenía que hundirse. Y efectivamente, pues todos conocemos la historia del Titanic y seguramente la película, ¿no? Pues la realidad es que muchas empresas, hoy en día, no solamente por el COVID, sino por su estrategia, por su modelo de negocio, por desconocer muchas de las singularidades de la propia empresa y quizá por una falta de comunicación, están navegando empresarialmente con 1, 2 o 3, en este caso, estamentos o áreas inundadas. Y es importante que sepamos que esto solo... Por eso la importancia que tiene los riesgos de reputación, los riesgos de mercado, el riesgo de crédito y los riesgos operacionales. Cualquiera de estos riesgos tiene un efecto dinamizador en esos riesgos, es decir, los multiplica. Y ese efecto multiplicador genera otra serie de riesgos que muchas veces ya son prácticamente imposibles de gestionar. ¿De qué manera podemos gestionar de una forma sencilla, automatizada, mecanizada y sobre todo tecnológicamente avanzada estos riesgos? Pues acudiendo a herramientas que existen en el mercado. A día de hoy, aparte de las ISOs, que son fundamentales, de los modelos de riesgos, CRM, Risk Management, existen herramientas, que lo veremos un poco por encima, que aplicando tecnología como puede ser Big Data e inteligencia artificial, algunas de ellas herramientas gratuitas, se pueden implementar en una organización para saber no dónde falla, que ya tendría que saberlo, sino dónde puede fallar la organización. Y siempre suele fallar porque un riesgo comienza, es decir, donde se produce una brecha, normalmente hay un riesgo latente que en ese caso se produce realmente. Hay una cosa que es importante que tengamos en cuenta, y todos aquellos alumnos de Alden seguramente ya lo estáis viendo,
que estos riesgos son unos riesgos bastante complejos, pero la principal característica de los riesgos es que están interconectados. Y cuando un riesgo se produce y no se acata ese riesgo, no se gestiona adecuadamente, no se mitiga o no se elimina, ese riesgo no para de crecer. Es muy difícil que se quede estanco, ¿no? Como en el ejemplo de Titanic. Por eso, debería de haber dentro del departamento de gestión del riesgo y la estrategia del riesgo, debería de haber un sistema para estos 5 bloques tenerlos perfectamente controlados. La misión, visión y valores fundamentales de la estrategia de una empresa tienen que estar en consonancia con su nivel de riesgos y con la categorización de los riesgos, por supuesto, el tener su mapa de riesgos, el tener un sistema que pueda en cualquier momento atajar o por lo menos informar, son vitales. Porque eso, como veis ahí, en esa especie de tira, llega al final, valor mejorado. Significa la empresa vale más porque sabe gestionar mejor sus riesgos y porque además de parte de algunos de esos riesgos genera una serie de oportunidades, a veces automáticas y otras veces por la propia estrategia y por el propio talento de la organización. Por eso es importante que estos 5 bloques que tenéis ahí, gobernanza y cultura, estrategia y configuración objetiva, rendimiento, revisión, información, comunicación e informes, sean muy fluido, que todo el modelo de la organización lo conozca. Basta que un empleado no conozca algo para que sea la fuente de un error, de un riesgo. Y aquí estamos hablando de riesgos, por ejemplo, de ciberseguridad. Tan sencillo como eso, en menos de un segundo una empresa se puede infectar con un ransomware. Y eso es porque ese riesgo, el riesgo de seguridad de la información y de los procesos ha sido vulnerado. Sobre todo porque a lo mejor no estaba bien categorizado y sobre todo porque no había un cortafuegos. La utilización de cortafuegos de riesgo es un imperativo de cualquier organización que quiera seguir funcionando y quiera sobre todo sobresalir a nivel reputacional y de marca. Estas empresas que normalmente pasan desapercibidas, que no salen en las noticias ni en los periódicos, son empresas que siguen funcionando bien y están ocultas. Solamente escuchamos malas noticias y pérdidas económicas y robos de seguridad y robos de información de empresas que, siendo grandes, no han hecho una buena gestión del riesgo. Es una realidad y tenemos que tenerlo en cuenta. Por eso, los departamentos de riesgo no pueden tener una visión horizontal, no pueden tener una visión ni siquiera de 90 grados o de 180 mirando hacia atrás a otro departamento. Tienen que tener una visión 360. Esto es algo que suena muy bien, queda muy bonito decirlo, pero es una realidad. Si no doy una vuelta donde estoy y veo todo mi departamento, seguramente dejaré de pasar un detalle importante de la organización. Y esto pasa porque muchas veces hacemos cosas de forma muy mecánica. La mecanización es importante siempre y cuando sea una mecanización externa. Es decir, que no haga siempre los mismos pasos porque puedo equivocarme. Si tengo un sistema mecanizado, controlado, auditado, que sabe en cualquier momento cuándo debe de funcionar y cuándo debe activarse, yo tengo un seguro, una póliza de riesgo absolutamente impresionante y que además no me cuesta nada porque forma parte de la empresa. Y todas las áreas de cualquier negocio pasarían o deberían de pasar por una gestión del riesgo 360. Lo digo y lo diré siempre, este es el verdadero valor que tiene hoy en día. Nadie, salvo alguna empresa pequeña, algún gurú, habría pensado que un pequeño virus en China haría lo que está haciendo en el mundo. Aún así os puedo decir que hay empresas en el mundo, que se puede decir cuáles son, que tienen modelos de gestión vírica que pueden afectar al negocio. Si esto lo hubiera tenido la industria aeronáutica, si esto lo hubiera tenido la industria del turismo, si esto lo hubiera tenido la industria, posiblemente hubieran tenido planes para reducir y mitigar ese riesgo. A día de hoy ya sabemos lo que pasa con estas industrias, ¿no? Que están arrastrando a los países a pérdidas del PIB impresionantes. Yo no digo, visto detrás, que esto sea fácil. No, digo que hay incluso herramientas tecnológicas, informáticas, de hace 10 años que tenían una métrica para posibles riesgos globales basados en virus. Porque además los sistemas pandémicos los tenemos ahí. Ya hemos sufrido más de una pandemia. Pero bueno, no quiero tampoco entrar ahí, que sería un tema un poco también espinoso. Pero que tengamos en cuenta que esa gestión del riesgo 360 es absolutamente vital. Es que entre 1 de enero del 2020 y el 31 de diciembre del 2020 van a desaparecer, según los expertos, entre 10 y 12 millones de negocios. 10 y 12 millones. Multiplicarlo por 50, 60 o 100 empleados
y vais a ver la cantidad de personas que van a perder su trabajo, que van a perder su bienestar, que van a perder su capacidad económica. Eso solamente puede generar otros riesgos, pues, os podéis imaginar, ¿no? Por tanto, qué importante es parar en la empresa y decir, mi gestión de riesgos, mis sistemas, mis funciones, mi departamento sería capaz de contener una brecha de seguridad de cualquier tipo de riesgo. Si la respuesta es no, es que hay un problema. Pero si no lo hacemos, seguramente tendremos más de un problema, porque nos llegará. Y cuando llegue ese momento, pues solamente podremos negar la asistencia y asumir la situación que se pueda producir. No quiero ser catastrofista, de verdad que no, pero es importante que veamos que si lo hacemos bien, el riesgo para nosotros, para las empresas y organizaciones en general, se va a tornar un aspecto positivo y oportunidades. Además, esas oportunidades nos van a hacer ser más robustos, más potentes, ¿de acuerdo? En ese DAFO, sobre todo, las debilidades que nos genera tener un mal control del riesgo son muchísimas más impactantes y más fuertes que las pocas posibilidades, oportunidades que nos genere, que ya os digo que muchas veces son muchas, en todos los niveles, financieros, comerciales, económicos, etc. Por eso, todo es una cascada, desde arriba. Tienen que ser conscientes de que es importantísimo. Yo me he encontrado con algunas empresas medianas que no tenían departamento de riesgo, es que tenían una empresa que lo hacía. ¿Cómo es posible que una empresa ajena, que no me conoce, que no conoce mis procesos, mis procedimientos, mi misión y valores, se encargue de gestionar riesgos? Eso es imposible. Eso es anti-natura y anti-inteligente. Tiene que ser algo interno. Puede ser híbrido, puede ser híbrido. Puede ser parte en el cloud, en la nube para gestionar una serie de riesgos, puede ser. Pero los riesgos tengo que tenerlos muy bien controlados en mi organización. ¿De acuerdo? Y esto es una cascada. Consejo Director General, Director de Riesgo, Comité de Riesgo. Esto es fundamental y tiene que ir como un reloj. Tiene que ser fluido, una comunicación directa. Ha pasado algo, vale, lo vamos a ver y hoy tomamos una decisión. Muchas de los problemas financieros, económicos que atrae en este caso los riesgos es que las respuestas se hacen tarde. Cada día que pasa ante una respuesta de riesgo y ante una brecha es miles de millones o billones de dólares, de euros de pérdidas, de credibilidad, de gestión de la marca. Y todo eso va directamente relacionado también con la parte comercial, la credibilidad de los clientes. ¿Por dónde se va? Pues se va por la etapa del servicio. Es una realidad. Asegurar, organizar y tener muy claro que el trabajo en cualquier organización es circular es la base de una buena gestión de riesgo. Y no lo digo yo, lo dice Deloitte, lo veis ahí, ¿no? Inteligencia del riesgo. Inteligencia del riesgo y estrategia del riesgo son dos departamentos importantísimos. Si no hay inteligencia del riesgo, solo lo que hago es ver los riesgos, los veo. ¿Y qué hay que hacer? Ah, aquí dice en el manual que hay que hacer esto. No, hay que usar modelos de inteligencia de riesgo. Y ya lo veremos durante este webinar, que hay aplicaciones de inteligencia de riesgos que nos permiten incluso eliminar algunos riesgos que tenemos crónicos, que nosotros, que los departamentos, las personas, los que toman las decisiones, los hacen crónicos porque a veces no se enfrentan a ellos. Y son riesgos que algunas empresas han eliminado de su ecuación del riesgo. Por eso la importancia que tiene el balancear los riesgos en mi organización. Que no sean los riesgos los que toman las decisiones por mí, sino que sea la dirección, la estrategia de la compañía, quien es capaz de dominar esos riesgos. Y además, hay, lo que les digo, voy a ir un poquito rápido, esas tres etapas tienen que estar perfectamente planificadas, automatizadas, gestionadas y sobre todo con un soporte informatizado que aporte valor. Identificar, valorar y gestionar. Porque muchas veces los errores se producen por una mala contingencia del riesgo. Ese riesgo escapa del control y cuando salta, pues obviamente ha pasado. Una empresa resulta que ha tenido un problema, pero no lo ha tenido ayer. Hace 3 meses, hace un año, tuvo una fuga de información. Es decir, nos tenemos que enterar por la prensa, por los periódicos, por la radio, por la televisión, de que una empresa ha tenido hace un año un riesgo y lo dice ahora. Esa mala praxis es una praxis negativa que se necrosa, se hace crónica,
¿Por qué? Porque no hay modelos de cambio. El riesgo hay que verlo con el cambio. Cambian las cosas, cambian los riesgos, cambian los tiempos, cambia la tecnología, cambian los riesgos. A día de hoy, una sola entrada, una vulnerabilidad en cualquier persona que tenga acceso a información en la empresa, con un ransomware, con un spyware, con cualquier tipo de herramienta de malware, puede suponer el fin de una compañía. ¿Hasta qué punto controlamos las entradas del riesgo? Pues creo que a lo mejor no tan bien como deberíamos. Y esto es muy importante. No voy a meterme aquí, esto lo vais a ver, lo tenéis, y es de vital importancia, como lo veis ahí, en la parte de identificación, el análisis, la constitución de un grupo de riesgos. Por favor, una sola persona para el riesgo, ¿no? ¿Qué pasa si está de vacaciones? ¿Qué pasa si está malo? No, eso cuando venga de vacaciones. No, es que se ha puesto malo, ya volverá. Un grupo de riesgos, porque tiene una función cada uno. Y además, un cuestionario. Y ese cuestionario ya es online. Ese cuestionario tiene una herramienta de inteligencia artificial que te dice exactamente hacia dónde puede derivar un riesgo y a qué áreas y qué porcentajes puede gestionar ese riesgo y cómo puede impactar en la organización. Esa matriz de impacto y probabilidad, esa IP, es que es automática. Es que o la tenemos o tenemos un problema. Por eso digo que al final debemos de valorar muy bien la organización. La escala del riesgo, la probabilidad de ocurrencia, la tolerancia al impacto tiene que estar muy bien departamentado y un sistema que funcione al segundo. Es la diferencia entre ser óptimo, ser exitoso y ser, en este caso, uno más. Y fijaros cómo al final lo curioso es que cuando hacemos algo, cuando pasa algo en el mercado, pasa algo a nivel global, pues todos los problemas que arrastra una empresa se multiplican por 5 o por 10. Empresas que se supone que van bien, las tenéis ahí, pues viene una pandemia y ¿qué pasa? Airbnb dice, su fundador dijo que debido a la pandemia 12 años de esfuerzos fueron destruidos en 6 semanas. Vuelvo a repetir, no quiero poner la pandemia en el COVID como un problema que se pudiera haber evitado. Digo que esta pandemia COVID-19 es un riesgo como otros riesgos y una empresa puede desaparecer por el COVID o por una mala gestión. Exactamente igual. Por eso es importante saber cuál es la misión, valores de la compañía, la estrategia del negocio. Y ahí, en el centro, está la gestión del riesgo, la función del riesgo, los procesos y departamentos, la tecnología que aporta valor a la gestión del riesgo. Y es importantísimo que tengamos modelos de contingencia, sistemas de alerta, modelos de prevención, escenarios predictivos que nos ayuden a tomar una decisión, que es lo verdaderamente difícil. Cuando existe un riesgo, cuando este se manifiesta y cuando este hace polvo, hace trizas la viabilidad de una compañía, su responsabilidad social corporativa, su marca o su credibilidad. Ahí está dicho. Y me voy a casos reales, que pensaréis, esto pasa por estrategia. Sí, pasa por estrategia, pero es que una mala estrategia no es un riesgo, por supuesto. Y además, esa mala estrategia está en todas las áreas de la compañía, en el área de ventas, en el área de producción, en el área comercial, en el área de calidad. Todas las áreas se ven porque todas las áreas están conectadas. Es igual que un cuerpo humano. Una empresa, esos datos, la información, los procesos, es la sangre que corre por las venas. Exactamente igual. En el momento de que hay un corte, tenemos una hemorragia interna. Este es el principal problema que puede surgir y que ha surgido y que ha hecho que compañías que tenían bien controlados sus riesgos no hayan visto el riesgo estratégico. Volvamos a lo de nuevo, a expertos, analistas en estrategia del riesgo. Y esto ve, pues, compañías que poco más o menos han desaparecido. Y sobre todo, porque fijaros en el caso de Panam, las razones del fracaso son el poco, escaso o nulo control de sus riesgos de contingencia, combustible costoso, poca demanda, mucha competencia, amenazas terroristas, adaptación lenta, riesgos. No pensemos en los riesgos como que un cliente no me pague. No pensemos en los riesgos como que alguien me haga una devolución de un pedido. Son riesgos, sí, pero infinitamente más pequeños y con menor impacto que riesgos estratégicos que tienen que estar absolutamente. ¿Qué digo de Nokia? Pues uno de los ejemplos más cercanos, ¿no? La falta de reacción. Cuando una empresa reacciona lenta a un riesgo, si ese riesgo es de carácter catastrófico, que suelen ser riesgos de carácter estratégico, esa compañía tiene los días contados.
¿De acuerdo? Luego a lo mejor es posible que sobreviva. Es decir, que luego pues hay un renacimiento, la compañía vuelve, y vuelve porque ha aprendido la lección y porque a lo mejor puede. Pero muchas compañías desaparecen completamente. Compañías que han sido lo mejor en su modelo de negocio, que han estado 100 años, 150 años, que han ganado mucho dinero y de la noche a la mañana un riesgo o la combinación de una mala política y gestión de riesgos los ha hecho desaparecer. Y eso es una realidad, no lo estoy diciendo yo, ¿no? A mí me es muy curiosa la historia de Blockbuster, y yo creo que todos lo sabéis, la habéis escuchado, cuando el director general, el gerente, en este caso el propietario de Netflix, fue a hablar con el director general de Blockbuster para decirle, oye, ¿por qué no nos asociamos a este negocio que es el negocio del streaming? Y cómo esta persona, este director, fue incapaz de ver el riesgo de obsolescencia de un negocio. ¿Dónde está ponderado el riesgo de obsolescencia de un negocio? De una manera de trabajar. Pues debería formar parte de un manual de riesgos de una organización. Porque en algún momento alguien vendrá que lo hará mejor que yo, más rápido y a menos precio. Y a mí me va a sustituir, me va a eliminar del mercado. Bueno, no me estoy inventando nada, es una realidad. Tendría miles, de verdad. A mí me resulta muy curiosa la historia de Kodak. Kodak, quien fue, ¿no? Y que se declaró en quiebra hace 8 años, que no es tanto, ¿no? Con más de 5.000 millones de dólares de deuda. Claro, y fue incluso la que dio origen a la cámara digital y pensó que eso pues quizá no iba a funcionar. Pero claro, si nos remontamos a que una buena idea puede seguir siendo buena si cambiamos el modelo y aplicamos tecnología, nos encontramos que en 2018 esta compañía multiplicó su valor 20 veces. Cuando sacó su famoso Kodak Coin, su Kodak One, vio que la estrategia de aplicar tecnología a su modelo estratégico y cambiar el modelo de riesgos por la incorporación de blockchain era su estrategia ganadora. Cuando la estrategia se alía con un riesgo controlado, el negocio evoluciona. A veces evoluciona funcionando y a veces evoluciona desde cero. Eso es una ave fénix. Renace de sus cenizas. Y renace de sus cenizas conociendo dónde se equivocó. Y eso es muy importante. Aprender de las equivocaciones debería de suponer, no volver a incurrir en los mismos riesgos. Y muchas veces se vuelve a incurrir en los mismos riesgos porque no se aprende de la historia. Muchas organizaciones no aprenden de la historia y todas les puede pasar. Esto no es de las grandes, de las medianas, de las pequeñas, le puede pasar a cualquiera. Caso de los bancos, bueno, tenéis ahí prácticamente todos los bancos. Aquí en España conocéis la historia de muchos bancos que han desaparecido por una mala gestión del riesgo, ¿vale? Aparte de otras cosas. Sobre todo, mala o inexacta, con muchísimas brechas de gestión del riesgo y hace que esa compañía desaparezca. Porque dice, bueno, me han comprado. Claro, me han comprado es la parte peor. A mí me pueden comprar o yo compro. ¿Qué preferís, comprar o que os compre? Por supuesto, comprar, porque significa que soy mejor que otros. Pues eso está muy relacionado también con la capacidad que tienen esas organizaciones de poner en valor su marca y su estrategia ganadora. Y esas compañías no lo supieron hacer. Por eso, en cualquier área de riesgos, importantísimo, las 6 fases del riesgo. Tiene que estar en todo manual de gestor y todo analista estratégico del riesgo tiene que tener un control fundamental de cada una de estas áreas. ¿Y por qué él solo? Pues porque es fundamental que las personas estén conectadas, las áreas, los roles estén conectados. Si una persona conoce las 6 fases, puede trabajar con otros departamentos que en un momento determinado manejen otras fases. Es importante que no haya, como el Titanic, departamentos estancos. No, yo la fase 1 y la fase 2. Juan la 3 y la 4 y María la 5 y la 6. No, perdona. Alguno tiene que saber de otras fases porque se trabaja en equipo. Eso que os decía, trabajar en grupos de riesgo, porque es la única forma de avanzar y de ver los errores que vamos a cometer, porque somos personas. Ojo, las máquinas pueden que no se equivoquen, pero nosotros seguro que sí. Por eso es muy importante. Y eso, conviene decirlo, supone tener una mirada diferente. Hay departamentos de riesgos que tienen un data scientist y ole, o sea, es para aplaudir. Personas que tienen gestión, que saben data analytics, o saben business analytics, y que dicen, oye, mira, esto he visto mejor porque he visto la estadística, he estado trabajando con el departamento de programación, hemos hecho un programa en R, hemos visto que aplicando un API de LinkedIn podemos conseguir información de tal. Esa gente es súper valiosa, esos profesionales son súper valiosos porque aportan valor a lo que puede ser la estrategia de la compañía y sobre todo, porque hablamos de riesgo,
en enumerar los riesgos que pueden situarse en un momento determinado y ayudar a prevenirlos. Y eso que veis ahí es fundamental. El Big Data Analytics, el Machine Learning, una gestión de minería de datos adecuada, la inteligencia artificial o el reconocimiento de patrones nos puede servir para no caer en los mismos riesgos y sobre todo para anticiparse a ellos y más aún para volverlos como oportunidad. Y esto lo están haciendo muchas compañías que están abrazando la tecnología que necesitan, no toda la que necesitan. Y la pregunta es, ¿qué tecnología necesito para gestionar mejor mi empresa desde el punto de vista de riesgos? Ahí lo dejo. Y ya para terminar, por favor, el mapeo de los KRIs. Es que todo el mundo habla de un KPI, que está muy bien, pero ¿quién habla de KRIs? ¿Quién está gestionando el mapa de los riesgos a través de indicadores? Estos indicadores de riesgo son fundamentales, pero sobre todo más fundamentales está si los unimos a los KPIs, los Key Technology Indicators, indicadores de tecnología que me están indicando si hay brechas de seguridad, si hay brechas de gestión del riesgo, si puedo mapear perfectamente y puedo mecanizar una serie de riesgos con la rúbrica de clientes, con el rubro de proveedores. Toda esa información es vital. Y este círculo que veis ahí, de KPI, KRI y KTI, es lo que están haciendo las grandes compañías en el mundo. Trabajar con estos tres sistemas de indicadores, que son absolutamente vitales. ¿Por qué? Porque por la parte de arriba miden métricas y por la parte de abajo deciden. Son, en este caso, métricas de decisión. Hacen decidir y son métricas que, aparte del análisis, me permiten que yo le pregunte a la máquina qué puedo hacer en función de los datos que tú tienes. Y eso es tomar una decisión inteligente. Bien, esto es un poco lo que quería transmitiros. Y la verdad es que la situación a día de hoy, pues ojalá cambie para todos nosotros en todos los países, ojalá mejore, pero tenemos que sacar conclusiones de esta situación. Todavía estará un tiempo con nosotros, este COVID, pero es importante, nuestras organizaciones, ya sean públicas o privadas, ya sean grandes o pequeñas, tenemos que empezar a implementar herramientas. Una vez hablando con un cliente me dijo, pero es que esto es muy caro, el Big Data de inteligencia artificial. Yo le dije, si te digo que hay una herramienta que incorpora Big Data de inteligencia artificial y te puede decir dónde están tus brechas y que cuesta cero, ¿qué me dices? Pues este mismo silencio es el silencio de esa conversación. Desconocimiento. Desconocimiento de que la tecnología hace y nos tiene que hacer mucho la labor de gestión. Y esto lo puede hacer en las tres fases básicas. En la identificación, porque el riesgo está en cualquier fuente de datos, en cualquier fuente de información. En la fase de evaluación, mitigación, que no pone ahí, eliminación, evaluando y valorando tiempo y costos, haciendo analítica de decisiones y de escenarios predictivos, evaluando desencadenantes, ¿vale? En este caso, vectores de desencadenamiento de una acción con respecto a un riesgo potente, latente o en curso. La definición de los riesgos desde el punto de vista de las estrategias, evitarlos, aplazarlos, especular con ellos, coberturas, intercambio. Y eso implementándolo en toda la organización. No puede ser que unos conozcan más que otros. La organización se mueve si se mueve toda, no si se mueve quien conoce los datos. Y obviamente la fase tercera, monitorizo y reacciono. Pero no reacciono porque se haya producido. Puede ser que en ocasiones sea así. Sobre todo reacciono porque me anticipo a una situación que, si es un riesgo catastrófico, si está categorizado como catastrófico, posiblemente no pueda hacer nada. Solo puedo perder credibilidad, imagen de marca, clientes, es decir, prácticamente todo por lo que una compañía está luchando en un mercado. Monitorizar, parametrizar, reaccionar, muchas veces reaccionando diciendo la verdad. Me ha pasado esto. Eso me va a servir para que sea creíble. Ocultando la verdad sobre un riesgo, solo se está haciendo que ese riesgo, cuando se vuelva a producir, que se va a producir, tenga un impacto mayor. Por eso, el último de las líneas es la mejor. Prepararse para eventos imprevistos. Prepararse para eventos imprevistos. Pues nada, hasta aquí. Muchas gracias por vuestra asistencia. Lo que dice la slide. Creo que he cumplido. Son las 7:15 en España. Sobre las 11:45 por Latinoamérica.
Si alguno de vosotros tiene alguna pregunta que no sea muy difícil y que pueda contestar, pues nada, muy gustosamente la contestaré. Bien, vamos a ver algunas preguntas que estoy viendo por aquí. Bien, en cuanto a los programas gratuitos, yo, si os parece, no los voy a decir por aquí. Si alguno tiene interés, yo se lo puedo enviar a la escuela para que lo tenga, por si alguno de vosotros tiene interés, ¿de acuerdo? Pero en temas comerciales no me gusta decirlos directamente a través de los webinars, no por nada, sino simplemente, pues bueno, porque entiendo que no es lo más adecuado, ¿de acuerdo? Vamos a ver, algunas preguntas. A ver. Plataformas gratuitas. Bueno, yo os lo haré llegar a través de ALDE y si alguno tiene interés, pues os mostraré algunas que son interesantes, ¿de acuerdo? ¿Qué sistema recomiendo para la gestión del riesgo? Pues veréis, es importante tener una normativa, una ISO 31000 estaría muy bien un modelo de RM, estaría muy bien sobre todo aplicar cierta tecnología a ser posible, dependiendo del tamaño de la empresa, un Big Data o un Small Data, y a ser posible también utilizar sistemas automáticos de autoauditoría, es decir, controlar los procesos y los procedimientos críticos, evaluarlos, categorizarlos, hay herramientas en mercado. Algunas son gratuitas, otras son de pago, evidentemente, pero nos van a ayudar y nos van a hacer la vida mucho más fácil, sobre todo en el punto de vista de cada uno de los roles que tengamos en la empresa. Eh, a ver. Bueno, creo que, no sé, no veo muchas más cosas. Si alguno tiene alguna cuestión, ¿cómo puedo categorizar los riesgos para visualizarlos mejor? Pues eso es muy fácil. Los riesgos en función del impacto que tiene la empresa. ¿En qué áreas? Categorizarlos por áreas. La área logística es un área, categorizo por el área logística. Área comercial, área de ventas. Todas las áreas tienen que tener categorizado, tiene que estar en la categoría de riesgo mayor. Y a partir de ahí se va evaluando y de arriba a abajo se va viendo el impacto que tiene a través de un modelo de semáforos de colores, el impacto mayor. Por supuesto, tengo que saber identificar cuáles son mis mejores clientes y mis peores clientes. No es lo mismo que tenga un problema con un cliente malo que con un cliente bueno, ¿verdad? Tenemos controlados los clientes, sabemos cuáles son sus necesidades, sabemos que un problema nuestro puede ser un problema más grave para nuestro cliente. Eso es un riesgo que tenemos que categorizar. La verdad es que el trabajo importante está la primera vez que se categorizan los riesgos. Una vez que los tienes categorizados, solamente tienes que incluir los nuevos que se produzcan. Pero con ese trabajo que se puede hacer, yo diría que entre 30 a 40 días, formando un equipo de gestión del riesgo, estratégica del riesgo, se puede crear un modelo absolutamente fantástico y además súper potente y robusto. Pero es importante que eso no se haga sobre la marcha, sino que alguien se pare y diga, vamos a crear un área de análisis estratégico del riesgo, como se hablaba, inteligencia del riesgo, que son los encargados, 2, 3 personas, las encargadas de gestionar el día a día y de evaluar si se ha producido una brecha, o mejor aún, si se va a producir una brecha. ¿Y eso cómo se hace? Pues, bueno, lamentablemente no tenemos tiempo para más. Eso se hace con indicadores adelantados, ¿vale? Estos son disparadores, triggers. Los triggers funcionan para, en un momento determinado, indicar que puede haber un problema. Por ejemplo, un trigger. Imaginaros una empresa que cotiza en bolsa, ¿no? Y ha tenido un problema pues con una filial. O ese problema se hace público o cuando salga de forma pública, a lo mejor la noticia es, esta compañía ha cometido un delito y forma parte del grupo tal. Automáticamente, el valor en bolsa de esa compañía puede bajar un 5, un 10%. Ya no hay nada que hacer. Sin embargo, esos triggers, esos disparadores, lo que hacen es que ha surgido un problema y ese problema puede subir de categoría a otro tipo de riesgo. Lo que hace es en ese momento atajar el problema, tomar una decisión. Oye, llama a quien sea y dice, oye, mira, hemos cometido un error, lanza una nota de prensa, lo que sea. Y ese riesgo no se llega a producir. Eso es lo que digo, eliminar riesgos. Es que si no, se producen. Se producen porque no actuamos, no se toman decisiones. Bien, más cosas. A ver. Bueno, pues yo no sé si hay más. Yo creo que no hay más. Bueno, de todas formas, si tenéis alguna consulta, algún comentario, por supuesto, pues lo podéis hacer a través de la escuela.
enviáis un correíto y bueno, pues yo gentilmente, cuando me lo reenvíen, yo lo contesto. Y sobre el tema de las aplicaciones gratuitas de inteligencia artificial, Big Data, todo este tipo de cosas que pueden utilizar ampliamente en sistemas de riesgo para cualquier empresa, pues por favor lo pedís a través de ALDE y yo muy gustosamente os envío algunos links para que lo echéis un vistazo. Y no sé, si tenéis alguna pregunta más, pues perfectamente. Y si no, quedan 10 minutos todavía, o sea que... ¿Alguna pregunta más? ¿No? Pues nada, que seguro que tenéis cosas mucho más importantes que hacer. Así que feliz día a todos, pasarlo muy bien, una buena jornada. Muchísimas gracias por estar aquí, tanto a los alumnos de EAL Business School, que estáis haciendo vuestro máster, como al resto que estáis aquí invitados. Espero que haya sido útil, interesante y sobre todo que bueno, pues alguna idea os haya servido, os sirva para más adelante. ¿De acuerdo? Pues nada, muchísimas gracias. Ha sido un placer estar aquí y os deseo lo mejor. Muchas gracias.